Muy buenas tardes para todos, queridos estudiantes de esta nueva materia que comenzamos hoy. Eh, Les doy la bienvenida. Todos ustedes han comenzado esta novena materia del curso de posgrado teológico y práctico de la función ministerial. El posgrado teológico y práctico de la función ministerial, obviamente, es un posgrado para todos aquellos que han realizado sus estudios exigidos en la actualidad de un mínimo de 3 años, ya sea en nuestra facultad bíblica o en cualquier otra facultad o instituto bíblico o universidad cristiana. Este es un curso de posgrado que hemos empezado hace ya más de un año y vamos por la novena materia. Esta novena materia que estamos comenzando en el día de hoy. Así que les doy la bienvenida a todos a este curso. Dijimos posgrado en teología y práctica ministerial. Hemos dicho que estas clases se están transmitiendo de manera gratuita. Todo el mundo puede mirar esta clase, toda aquella persona que quiera estudiar, que quiera aprender, que quiera seguir las clases, está cordialmente invitado a verla a través de retorno.tv, tal como usted lo tiene allí en la pantalla, retorno.tv. Y además la estamos transmitiendo por el streaming de la Facultad Bíblica y está saliendo por horaciocorneli.com también. Pero usted al pie de la pantalla tiene allí facultadbiblica.com y retorno.tv, que son los dos streaming fundamentales y más importantes que están transmitiendo esta enseñanza de esta materia y las 3 materias siguientes. Son 4 las que nos faltan para completar las 12 que conforman el programa de estudio. Ahí entonces tiene la carátula del libro que vamos a comenzar a estudiar hoy. Vieron, el título es Teología y Práctica de la Función Ministerial. Estamos hablando de las revelaciones bíblicas para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, y la materia de hoy, o la que comenzamos hoy y que la vamos a transmitir en las clases siguientes, es aspectos sobre plantación de iglesias. Así que les doy la bienvenida a todos ustedes, obviamente, son bienvenidos a esta clase, aquellos que se han inscrito y aquellos que no se han inscrito, porque en realidad no hacía falta inscribirse. Si usted quiere ver la clase en forma gratuita, no necesita inscribirse en las materias, la puede ver por cualquiera de los medios que yo he mencionado hasta ahora. Y si usted se ha inscrito para recibir el material escrito y para rendir sus evaluaciones y recibir el diploma final, bienvenido sea también. Todos son bienvenidos. El gran tema de esta materia es cumpliendo con la gran comisión. El tema de esta materia, entonces, dijimos, cumpliendo con la gran comisión. Así que de inmediato, sin más introducción que la que ya hemos hecho, vamos a comenzar con la enseñanza de esta materia. Ustedes tienen el libro y yo voy a comenzar hoy con el tema que es alcanzando a las clases sociales poco alcanzadas. Alcanzando a las clases sociales poco alcanzadas. Obviamente, en las clases sociales poco alcanzadas me estoy refiriendo a las clases medio altas y altas de la sociedad. Hoy en día el ministerio pastoral es más complejo, mucho más complejo que hace una generación. Yo recuerdo cuando yo era niño y veía a mi padre y a otros pastores ejercer el ministerio pastoral, no tenía en aquella época probablemente
60 años atrás, la complejidad creciente que va adquiriendo el ministerio pastoral. Realmente pareciera que algo cambió y muchos piensan que lo que cambió es el mensaje, pero el mensaje no cambió. No es que el mensaje de Cristo haya cambiado, sino que la sociedad en general se ha tornado cada vez mucho más compleja y el ser humano cada vez más ha prescindido de Dios. La sociedad se ha complejizado y el ser humano, por un motivo u otro, cada vez más ha prescindido de Dios o ha creído que no tiene la necesidad de Dios o ha generalizado a Dios y lo ha transformado en algo espiritual, en algo abstracto, en una energía, en que todas las religiones son iguales, que todas las religiones conducen a Dios y que Dios es el universo y que Dios es todo y que Dios somos nosotros también. O sea, escuchamos cosas diariamente y no precisamente de las clases más humildes o menos instruidas académicamente de la sociedad, sino que estas cosas que yo les estoy mencionando las escuchamos de las personas más instruidas, más intelectuales, de las clases más altas de la sociedad. Entonces, es importante que entendamos que esto es bastante complejo. Hemos hablado en estos días con los pastores, más precisamente ayer a la mañana, en la reunión pastoral mensual yo les comentaba que es necesario que nos capacitemos, que los siervos de Dios estemos actualizados y capacitados porque la complejidad es cada vez mayor. Tenemos que tener inclusive argumentos para defender con denuedo el Evangelio que creemos, el Evangelio que predicamos. Las necesidades más serias que afligen a nuestra sociedad en la actualidad, estoy instalando una palabra para los que toman nota: necesidades. Necesidades. Las necesidades más serias que afligen a nuestra sociedad en la actualidad son morales, de conducta y espirituales. Repito, morales, de conducta y espirituales. El desafío, por lo tanto, el desafío de la iglesia de hoy es enseñarles el camino para lograr la satisfacción de esas necesidades. Porque solamente Dios puede satisfacer toda necesidad que se presente en la vida del ser humano. Solamente Dios. Solamente en Dios se encuentra la satisfacción de todas las necesidades del ser humano. Por lo tanto, si estamos hablando de necesidades morales o de conducta o espirituales, esas necesidades también son satisfechas únicamente por Dios. Jesús, evidentemente, es nuestro modelo a seguir y hemos aprendido ya en materias anteriores que el mismo Jesús llegó a las personas a través de la satisfacción de sus necesidades. Muy interesante esto. Mismo Jesús llegó a las personas en la época en que Él estaba en la tierra ejerciendo el ministerio para el cual el Padre lo había enviado. Sabemos que la Biblia nos da una fecha de comienzo, nos da una edad en que Yahshua, en que Jesucristo inició su ministerio terrenal, su ministerio como maestro de Biblia, maestro de Torá, maestro de la palabra de su Padre, y dice la Escritura que él tenía 30 años. De acuerdo a los cálculos fidedignos, fehacientes, Yahshua murió un día miércoles, el día de Pascua, del año 30 de la era común. Entonces, calculando de la fecha que él nació y empezó a los 30 años, su ministerio se calcula que duró entre 4 y 5 años, su ministerio de maestro. Y él es nuestro modelo en todo lo que él ha hecho, en la predicación del Evangelio, en la forma de conducirse, en la forma de hablar, en la forma de proceder, en la forma de amar
a las multitudes, en la forma de tener compasión por aquellos que eran como ovejas que no tenían pastor. Él es nuestro modelo. Y realmente como modelo podemos ver que Él llegó a las personas a través de la satisfacción de sus necesidades. Este es nuestro modelo. ¿Cómo llegó Yeshua, cómo llegó Jesús a las personas, al corazón de las personas? Llegó predicando teología, llegó con un mensaje dialéctico, teológico muy profundo. No, Jesús llegó a las personas individualmente y multitudinariamente a través de la satisfacción de sus necesidades. Él preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Aún cuando era obvia la respuesta, como por ejemplo el paralítico del estanque de Betesda, era obvia la respuesta, pero sin embargo, él siempre preguntaba, ¿qué quieres que te haga? Porque era necesario no que él identificara la necesidad, sino que la persona identificara la necesidad que tenía para que después de identificar la necesidad pudiera comprobar que Yeshua era quien satisfacía esa necesidad. ¿Se entiende? Entonces no es que Yeshua o Jesús fuera ignorante de la necesidad de las personas. Él sabía perfectamente, pero se requería para que Él obrara, para que Él actuara, que la persona identificara su necesidad para que pudiera ver cómo Él satisfacía. Era la satisfacción a todas sus necesidades. El milagro de Jesús en la vida de las personas abría la puerta para la predicación del mensaje de salvación. De eso se trataba. ¿Cuál es tu necesidad? Muy bien, esta es tu necesidad, ahora viene la satisfacción de tu necesidad. Y esa satisfacción, ya sea por un milagro, una palabra o un alimento o lo que fuera necesario, eso es lo que abría la puerta para la predicación del mensaje de salvación, la predicación del mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si recorremos hoy las iglesias a lo largo y ancho de nuestro país, podemos ver a simple vista cuál es el perfil de los miembros que integran la mayoría de las iglesias. Podemos ver clarito el perfil, lo podemos identificar, podemos hacer un muestreo y esa muestra poblacional de cada congregación nos va a dar un diagnóstico de cuál es el perfil de los miembros que integran las iglesias evangélicas hoy día. Parece ser que las personas de clase alta no son frecuentes de hallar en nuestras congregaciones. ¿Se dieron cuenta? Las personas de clase alta no son frecuentes de hallar en nuestras congregaciones. Sin embargo, vamos a ver como punto uno, a los que toman nota, que Jesús murió por todos. No hace acepción de personas. Entonces, muchos enseñan que Jesús murió por los pobres y que el mensaje del Evangelio es un mensaje a los pobres. Por supuesto, lo toman a lo mejor de Jesús cuando vino a Nazaret, donde se había criado, y el día de reposo se levantó a leer el libro de Isaías y dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y de ahí se toma que Jesús murió por los pobres y el Evangelio es para los pobres. No es así, no es así. Hay un mensaje claro para el pobre, para el excluido, para el que no tiene esperanza, sin duda. Pero hay un mensaje para el excluido que no tiene esperanza, pero que tiene dinero. Pero que el dinero no ha comprado su esperanza. Que el dinero no ha comprado su gozo, no ha comprado la estabilidad de su vida, la estabilidad de su familia, la estabilidad de su futuro, un horizonte. Sigue siendo un pobre. Ya no es un pobre económicamente, pero sigue siendo un pobre. A la luz de la palabra de Dios, Cristo murió por todos. Él no hace acepción de personas. Él murió por gente de toda lengua, de toda nación, de todo sexo,
de toda cultura, de toda clase social. Por todos. A los ojos de Dios, todos los seres humanos son iguales. ¿Por qué son iguales? Porque todos fueron creados por Él y todos dieron la espalda a Dios. A una, dice la Escritura, a una se hicieron inútiles, a una se separaron del camino de la verdad y de la vida. Y no hay diferencia para Dios entre clases sociales o dineros o más o menos posesiones materiales. Dice Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ni judío ni gentil, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois unos en Cristo. Él no hace acepción de personas hacia afuera, y este texto se está refiriendo a cuando entramos en su reino. Tampoco hay diferencia entre las personas, entre las clases sociales, entre las razas, entre los sexos, entre los géneros de las personas, varón o mujer, cuando estamos adentro. Dios nos ve a todos iguales, y cuando estamos afuera nos ve a todos con necesidad, con múltiples necesidades, tal vez de diferente naturaleza, y eso es lo que quiero tratar con ustedes hoy en el tiempo que nos está quedando. La iglesia debe ofrecer a la gente de clase alta algo que no puede encontrar en ninguna parte. Usted dice, pero tiene dinero, puede encontrar todo. Tiene dinero, puede comprar los autos que quiera, las viviendas que quiera, los viajes que quiera, la ropa que quiera, la comida que quiera. Tiene dinero. Entonces es muy interesante eso, porque esto nos ubica en hacia dónde estamos yendo. Porque si tiene dinero y con el dinero puede comprar todo lo que quiere, todo lo material que quiere, entonces nos identifica con que si la iglesia le debe ofrecer a esta gente de clase alta algo que no puede encontrar en ninguna otra parte, que no puede comprar con dinero, tenemos que identificar eso. Porque cuando identifiquemos qué es lo que la iglesia puede ofrecerle a la gente de clase alta que no puede encontrar en ninguna otra parte, vamos a identificar su necesidad, y cuando identifiquemos su necesidad vamos a poder ofrecerle la satisfacción de esa necesidad en Cristo Jesús. Dice Proverbios 13:7. Proverbios 13:7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Entonces, a pesar de la abultada cantidad de dinero y cosas materiales, no tienen nada. La gente de dinero tiene todo lo que desea en lo material. Sin embargo, muchas veces no tienen nada de lo que realmente se necesita para ser feliz. Jesús mismo dijo en Lucas 12:15, y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Por lo tanto, es nuestro desafío ayudarlos a descubrir cuál es realmente la vida del hombre, lo que realmente es trascendente y lo que realmente es necesario para ellos. La consigna está descrita en 1 Timoteo 6:17. Dice, a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da a todos, nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Ahí tienen la consigna. Las riquezas son inciertas. Solo Dios es sólido, es firme. Solo Dios es la roca sobre la que edificar nuestra propia vida. Su palabra es la roca. Muchos de nosotros conocemos cuántos puntos enseña Dios en su palabra con respecto al amor a las riquezas.
Habla mucho del amor a las riquezas. La parábola de Jesús sobre el joven rico, por ejemplo, expresa en Marcos 10:17, entonces Jesús mirando al joven rico, mirándole, dice, mirándole, le amó y dijo, una cosa te falta, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Mirándole, le amó. Era un joven rico. Entonces, desarticulemos y desechemos de nuestra concepción, de nuestros preconceptos, que el Evangelio es solamente para los pobres. Jesús mismo miró al joven rico, dice la Escritura, y le amó. Marcos 10, 23 al 25, dice, entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, a los que confían en las riquezas, aquellos cuyo Dios son las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? Que las riquezas no es el impedimento, es la confianza en las riquezas, es el amor a las riquezas. Es cuando las riquezas limitan a la persona en su búsqueda de la satisfacción de las necesidades más profundas del ser. Marcos 10, 27 dice, entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Muchas veces dicen, es más fácil que entre, pasar, como leímos recién, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Pero él mismo lo dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no es imposible, porque todas las cosas son posibles para Dios. Al meditar sobre esta enseñanza que nos deja Jesús, vemos que Él amó al joven rico, como dije recién. El amor de Dios está disponible para todo ser humano, no importa su condición social, ni su raza, ni nada de ninguna de sus características. Jesús concluyó que es difícil que un rico entre en el reino de Dios, pero a este diagnóstico que es difícil, que es aparentemente negativo, Él le dio la salida. ¿Cuál es la salida? Para Dios no hay nada imposible. Puede ser difícil para Él, pero para Dios no hay nada imposible. Lo que para los hombres parece imposible, para Dios es posible. Por consiguiente, ya tenemos la seguridad de que si nosotros hacemos bien nuestra parte en transmitir el mensaje con claridad, con precisión, Dios hará su parte. Pero nosotros debemos aprender a hacer nuestra parte. Aún con esta clase social, que es lo que estamos tratando ahora. Debemos aprender a hacer bien nuestra parte y Dios hará su parte. Estas sí que son buenas noticias. Enfrentamos la tarea conociendo la magnitud, la omnipotencia y el amor de nuestro Dios. Entonces, si nos unimos a la omnipotencia y al infinito amor de Dios, no hay nada imposible cuando se siembra su palabra, aún en los corazones de gente con mucho dinero. Pero tenemos que conocer, tenemos que identificar sus necesidades. Para eso vamos a comenzar hablando de cuál es el perfil de la persona de clase alta. La expresión clase alta, ¿qué significa? ¿Qué significa? Dentro de la estratificación convencional de las sociedades contemporáneas, se aplica al grupo de personas con más riqueza, con más poder, con más riqueza y, ojo, con más poder. Tome nota de eso, con más riqueza y con más poder, opuesta por definición a la clase baja,
definida por el nivel de pobreza y de carencias. Entonces, vamos a ver las características. Las personas de clase alta se caracterizan por, primero, una máxima prosperidad económica en la sociedad en la que vive. Primera característica, el dinero, la prosperidad económica. Segunda, un alto grado de influencia económica y política. Influencia económica y política. Tercero, en promedio poseen un nivel educativo de grado alto. Los acompaña un nivel educativo de grado alto, yo diría de licenciatura para arriba. Se desempeñan, esto es 1, 2, 3, 4, en cuarto lugar, se desempeñan como grandes o medianos empresarios en el ramo industrial, en el ramo comercial o en el ramo de servicios. O si no, como gerentes, por ejemplo, como directores o como destacados profesionales. Normalmente laboran en importantes empresas dentro del país o bien ejercen independientemente su profesión. O sea, estoy definiendo un poco más el perfil. Por el perfil. Estamos hablando de empresarios industriales, comerciales o de servicios, y estamos hablando de profesionales de las profesiones universitarias independientes. Independientes. Entonces estamos hablando de empresarios y profesionales de las profesiones universitarias independientes. Ahora, ¿cuál es la característica del hogar de estas personas? Las características del hogar, porque necesitamos definir claramente sus necesidades para llevarle la satisfacción que Cristo ofrece. ¿Cuáles son las características de su hogar? Los hogares de las personas que pertenecen a esta clase son casas o departamentos propios, no alquilan. Casas o departamentos propios, de varias habitaciones, de 2 o 3 o más baños completos. El piso de los cuartos es de materiales especializados distintos al cemento. Tomemos nota de eso. Miren las características de las viviendas, diría yo. En este nivel, las amas de casa cuentan con una o más personas a su servicio. Una o más personas a su servicio, ya sean de planta, o planta permanente estoy hablando, de planta de empleo permanente, o sea, de cama adentro, o de entrada y salida. Otra cosa, que los hijos de estas familias asisten a colegios privados, de los más caros y renombrados del país, o bien a colegios del extranjero. Conozco gente en nuestro pueblo que tiene sus hijos estudiando en el exterior. ¿Qué artículos poseen? Artículos. Todos los hogares de este nivel cuentan con al menos un auto propio, al menos uno. Regularmente es del año en curso, es nuevo, y algunas veces es de lujo o es importado, y tienden a cambiar sus autos con periodicidad de aproximadamente cada 2 años. Los autos usualmente están asegurados contra siniestro, no solamente el seguro obligatorio de terceros, sino contra siniestros, en general un seguro de cobertura total. ¿Qué servicios disfrutan estas personas? En lo que se refiere a servicios bancarios, estas personas poseen al menos una cuenta corriente, una cuenta de cheques, al menos una, usualmente el jefe de la familia, a veces la esposa también, y tienen más de 2 tarjetas de crédito, como mínimo, así como seguros de vida y de gastos médicos particulares, o sea, lo que sería la cobertura médica privada. Esos son los servicios. ¿En qué se divierten? O sea, el punto diversión y pasatiempos. Las personas de este nivel asisten normalmente a clubes privados, suelen tener casa de fin de semana,
o tiempo compartido. Además, más de la mitad de la gente de nivel alto ha viajado en avión, por ejemplo. La gente de clase baja no, pero la gente de clase alta ha viajado en avión y van de vacaciones una o dos veces o más veces por año. La televisión ocupa parte del tiempo dedicado a los pasatiempos, dedicándole menos de más o menos 2 horas diarias. Menos de 2 horas, No se crean que están la gente de clase alta mirando televisión todo el día. El promedio es menos de 2 horas diarias. Ante este panorama que estamos definiendo, podríamos decir que en realidad no necesitan nada más porque lo tienen todo. ¿Se dan cuenta? No necesitan nada más. Tienen realmente todo lo que necesitan para hacer de su estadía en esta tierra algo sumamente placentero. Tienen todo. En lo material tienen todo lo que necesitan y más. Sin embargo, Dios dice en Apocalipsis 3:17, porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Interesante, ¿no? La gente de dinero necesita a Dios. Sin Dios son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Cuáles son las necesidades básicas de las personas de clase alta? Vamos a hablar de unas 10 necesidades, más o menos, 9, 10, 11. La primera necesidad que tiene una persona de clase alta es estar siempre en el primer lugar. ¿Qué quiere decir esto? Sentirse importante. Sentirse importante. Estar siempre en primer lugar. Segunda necesidad, hacer demostraciones de poder. Siempre. Compro, vendo, mando, doy órdenes. Demostraciones de poder. Decido. La tercera necesidad es educarse académicamente hasta lo máximo de su capacidad. Por eso muchos mandan a sus hijos a hacer doctorados. Terminan la carrera de grado acá, después los mandan a algún país del exterior a hacer algún doctorado, un máster, a algún estudio de posgrado. Cuarto, vestirse de un modo impecable, en lo posible utilizando marcas de renombre. Marcas de renombre. Déjenme corregir acá. Marcas de renombre. Muy bien. La otra cosa, poseer vehículos de alta gama. Otra, tener los más modernos elementos tecnológicos, celulares, computadoras, internet, BlackBerry, iPod, etc. La otra, estar físicamente saludables y en forma. Una necesidad de esta clase alta. Por eso son deportistas, por eso caminan, corren, juegan al tenis, etc. La otra necesidad que tienen, hacerse cirugías e implantes para mejorar su belleza externa. Otra, hacer viajes, los cuales más que una distracción son una forma de competencia con otros pudientes. A ver quién hace más viajes. A veces necesitan aparentar un nivel más bajo para pasar desapercibidos, ya que muchas veces les aburre el ser siempre protagonistas. Bien, lo vieron ustedes por televisión. ¿Qué es lo que te molesta? Y me molesta la fama. Me molesta la fama. Y bueno, es así. Otra, la última, ser más generosos, pues en línea general son bastante egoístas. Tienen una necesidad de ser más generosos. Son egoístas por naturaleza la gente rica. Si meditamos detalladamente en cada una de estas necesidades, queda en evidencia una vida hueca. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta que venimos analizando sus necesidades? ¿Se dan cuenta que estamos viendo una vida hueca, sin sentido, basada en las apariencias y sometida a una presión del entorno, una presión constante, una presión abrumadora?
Sin lugar a dudas, todas estas exigencias les hacen perder la paz. No tengan duda que todas estas exigencias les hacen perder la paz. Bien, como iglesia de nuestro Señor Jesucristo, es nuestro rol enseñar a estas personas de clase alta a encontrar la salida a este tipo de vida hueca, sin sentido, basada en apariencias, sometida a presión constante y abrumadora. A la luz de la palabra de Dios, ¿qué podemos decirles sobre estas diversas áreas de su vida? Por eso les hablo de la cultura. Los pastores hoy no tienen la simplicidad del objetivo de la masa poblacional a la que van dirigidos como hace 50, 60 años atrás, les decía yo, cuando era pastor mi padre. No, hoy se complicó un poco. Necesitamos conocer todas estas cosas para saber qué podemos decirles sobre estas diversas áreas de su vida a la luz de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es, por ejemplo, el matrimonio de clase alta? ¿Cómo es el matrimonio de clase alta? Como vemos en la palabra de Dios, el matrimonio fue creado por Dios. La Biblia es muy clara en este sentido. Sabemos que el matrimonio es la base de la familia, tampoco tenemos duda ahí. A partir del matrimonio se crea una familia. Asimismo, el matrimonio satisface las más profundas necesidades humanas, que son: evita la soledad y permite amar y ser amado. Las más profundas necesidades humanas. Evita la soledad, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y permite amar y ser amado. Y eso no hay ni más dinero ni menos dinero, ni más pobreza ni más riqueza. Eso está puesto así por Dios en la raza humana. Dice Génesis 2:24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estas palabras que Moisés citó ahí en el Pentateuco, en Génesis, fueron repetidas por Jesucristo mismo, en Mateo 19, del 5 a 9. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne, por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y en Marcos 10, 7 y 8 dice, por esto dejará el hombre su padre y su madre, sigue hablando Yahshua, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino uno, por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. En el Nuevo Testamento lo encontramos el apóstol Pablo en Efesios 5:31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. O sea que miren que está a lo largo de toda la Biblia este principio, o sea que el matrimonio es una necesidad puesta por Dios en el corazón del ser humano. Cuando Dios creó a Adán, no había nadie con quien éste pudiera llegar a ser verdaderamente una sola carne, obviamente. Fue necesario que Dios creara también otra persona a la imagen de Dios, pero a la imagen también de Adán. Por ello, encontramos en Génesis 2:18, y Jehová, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, y Dios le hizo a una ayuda idónea, la cual él reconoció como igual a sí mismo. En Génesis 2:23, dijo entonces a Dios, a Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada Illa, traducido como varona, porque del varón fue tomada. La traducción sería mejor, será llamada ella, porque de él fue tomada. Bueno, se entiende. Entonces, miren qué interesante, porque acá encontramos principios bíblicos que es necesario que la gente de clase alta recupere, porque en la mayoría de las veces la ha perdido. Inclusive la enseñanza bíblica de ser ayuda idónea. Porque ser ayuda idónea significa para la mujer unirse a su marido, solidarizarse con su marido, aportar toda su sabiduría al conjunto, aportar toda su capacidad, aportar toda su experiencia para el logro del objetivo común, del matrimonio, de la familia, y ser libre de actitudes independientes. Y ahí ya estamos viendo algo
que hace un poco de ruido, ¿no? Que chisporrotea un poco, porque no es así como se maneja la gente de clase alta. ¿Mm? Ayuda idónea también se puede traducir como alguien que le aporta virtudes, que le aporta cualidades al hombre, que se encuentran solo en la mujer, esas virtudes y esas cualidades, y complementan la unión entre el hombre y la mujer. Y lo vamos a ver también ahí disociado en los matrimonios de clase alta. En Génesis 2.18 ya hemos leído que no es bueno que el hombre esté solo. En 2.22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, la trajo al hombre. Por tanto, miren, le estoy diciendo todo esto porque Dios no deja ninguna duda. Acá no hay cuestión de clases. No es clase baja sí al matrimonio, o clase media sí al matrimonio, y clase alta no al matrimonio. Dios no deja duda que Él hizo al hombre con esa naturaleza y con esa necesidad. Ahora, si la clase alta, creyéndose que están superados, han perdido estos principios y esta forma con que Dios creó al ser humano, bueno, es algo que deja un hueco en su corazón y crea una necesidad. Ese hueco en su corazón es una necesidad que hay que satisfacer. Se dan cuenta que estamos definiendo dónde están las necesidades porque le tenemos que predicar el Evangelio y le tenemos que decir claramente que todas esas necesidades, identificándolas, Jesucristo las puede completar, las puede llenar. El retorno al Padre, la teyubá al Padre, el retorno a su palabra, le puede dar una vida armónica y feliz y darle la felicidad que el dinero no le puede dar. Entonces, no hay duda tampoco en esto que acabamos de leer, que el único matrimonio concebido y aceptado por Dios es el matrimonio entre un hombre y una mujer. No hay duda de eso. Es necesario aclarar esto, por supuesto, porque en el mundo actual, que está patas para arriba, no existen valores cristianos, no existen valores morales, y el diablo se encargó de avanzar de tal manera que se aceptan los matrimonios igualitarios u homosexuales. Entonces, o le ha puesto en la cabeza a varias mujeres partidarias de la liberación femenina que si ellas deciden ser madres solas, madres solteras, lo pueden hacer. ¿Se dan cuenta? Sin el matrimonio, madres solas. Son mentiras de Satanás que ha metido en la cabeza de los seres humanos. El modelo matrimonial lo estableció el Señor y podemos decir que a excepción de algunos casos muy específicos, es una necesidad natural de todo ser humano. La Biblia habla de casos específicos donde no, y el apóstol Pablo mismo aconsejo que se queden como yo, o sea, pensamos que el apóstol Pablo era viudo y se había quedado sin volver a casarse. Pero si después lo aclara, si no tiene don de continencia, que se case. O sea, si necesita la pareja, por una necesidad o física, fisiológica, o moral, o espiritual, o de compañía, o de soledad, o de lo que usted quiera, la Biblia aconseja el matrimonio formado por un hombre y una mujer. Entonces las personas de clase alta no se escapan de esta necesidad de casarse y formar una familia. Sin embargo, si bien las personas de este estrato social son más educadas académicamente y poseen gran cantidad de cosas desde lo material, algunas investigaciones han demostrado que las personas de la condición de clase alta no son muy buenos para reconocer las emociones. No son muy buenos. No son muy buenos para reconocer las emociones que otras personas están sintiendo. No son muy buenos empáticamente. No son muy buenos. Los investigadores especulan que esto se debe a que puede resolver sus problemas por sus propios medios, sin depender de los demás. No son tan dependientes de la gente alrededor de ellos. Inclusive la explotación de las personas, de los obreros, de los empleados en sus empresas, lo hacen con un grado de insensibilidad que han desarrollado, tal vez desde niños, por la misma formación, entonces tienen poca empatía con el prójimo. Como
como tienen dinero, pueden conseguir todo lo que necesitan pagando por ello, inclusive en lo que se refiere a las personas, a lo que las personas le pueden dar sin sentir en la mayoría de los casos ningún tipo de afecto o de empatía ni solidaridad con el sufrimiento ni de sus empleados, ni de sus obreros, ni de otras personas. Por mucho tiempo se dijo que los hombres de clase alta se sienten más exigidos a mantener su estatus y que la sociedad en general les exige éxitos o realizaciones más que a las mujeres, a los hombres más que a las mujeres. Sin embargo, en nuestros días, esto está contradicho por la progresiva incorporación de las mujeres al campo laboral y al campo empresarial, de alta competitividad, así como la incorporación de las mujeres masivamente a las universidades, situación que los iguala en cuanto a las demandas sociales de éxito y de poder. Hoy busca tanto el éxito y el poder los hombres como las mujeres. Ambos esposos entonces deben entender que pueden ganar en el mundo de los negocios y el éxito, pero lo más importante es ganar en su matrimonio. Pueden ganar lo que quieran, el mundo de los negocios, pero más importante es lo que pueden ganar en su propio matrimonio. Entonces vamos a ver un poquito las necesidades de la esposa y el esposo. Independientemente de la clase social a la que pertenezcan, todos los esposos y todas las esposas tienen necesidades claras y específicas. Ya estamos definiendo necesidades. No importa si son de clase alta, media o baja. Todos los esposos y todas las esposas tienen necesidades claras y específicas. Al haber sido creados por Dios como seres únicos e irrepetibles, Él mismo ha dado al hombre, Él mismo, Dios mismo ha dado al hombre y a la mujer características físicas, emocionales y espirituales diferentes. El hombre tiene sus características físicas, emocionales y espirituales diferentes a las características físicas, emocionales y espirituales de la mujer. Así lo hizo Dios. Cada cónyuge tiene una serie de necesidades específicas y el poder satisfacerlas, estamos hablando otra vez, ¿ven? Del eje de esta enseñanza de hoy, la satisfacción de las necesidades. Poder satisfacerlas llevará a la construcción de un matrimonio perdurable. El siguiente el siguiente cuadro que les voy a hacer un cuadro, anótelo, va a resumir los resultados de un sondeo de opinión. Sondeo de opinión. Aquí podemos observar cómo priorizan los esposos y cómo priorizan las esposas sus necesidades. 5 necesidades principales de amor de los esposos, primero, y 5 necesidades principales de amor de las esposas. Vamos a identificar necesidades. 5 necesidades principales de amor de los esposos. Primera necesidad de los esposos: amor y aceptación incondicional. Segunda necesidad de los esposos: intimidad sexual. Tercera necesidad del hombre, del esposo: amistad. Cuarta necesidad: ánimo y afirmación. Quinta necesidad: intimidad espiritual. Vamos a las 5 de las mujeres, de las esposas. La primera coincide: amor y aceptación incondicional, igual que en el hombre. La segunda, ahí varía: intimidad emocional y comunicación. La tercera, intimidad espiritual. La cuarta, ánimo y afirmación. La quinta, amistad. Se dieron cuenta cómo cambiaron algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el hombre, en el tercer lugar está amistad. En la mujer, en el quinto lugar. En el hombre, en cuarto lugar está ánimo y afirmación. La mujer también, ánimo y afirmación en el cuarto. Pero en el hombre, en quinto lugar está intimidad espiritual y en la mujer está en el tercer lugar.
como necesidad la intimidad espiritual. Entonces vamos a describir un poquito estas necesidades. Amor y aceptación incondicionales. Esto refleja el profundo deseo de ser aceptado y amado tal como es, pase lo que pase. Tema de intimidad sexual que hemos mencionado en el hombre. Gran parte de la masculinidad de un hombre se encuentra arraigada en su sexualidad. Una parte de su condición masculina que no se puede borrar. Para los hombres, intimidad es sinónimo de sexualidad. En tercer lugar, del hombre estamos hablando, del esposo, como ve el esposo. El tercero, la amistad. Los esposos, los hombres, necesitan un lugar en el que puedan bajar la guardia y ser ellos mismos de manera natural, un lugar en el que no tengan que actuar. Esta es la necesidad de amistad. Otra, la cuarta que nos mencionamos del hombre, ánimo y afirmación. Un esposo necesita escuchar sobre todo voces que lo alienten. La de su esposa es fundamental. La voz de la esposa alentándolo es fundamental. Y la quinta del hombre es intimidad espiritual. Los hombres, los esposos necesitan una conexión espiritual con Dios y con su esposa. Las esposas sabias ayudarán a sus esposos a descubrir los caminos hacia el crecimiento espiritual. Vamos a ver un cachito a las 5 de la esposa. Amor, dijimos, y aceptación incondicionales. En el mundo de las mujeres muchas veces se comparan con otras mujeres. Y cuando se comparan muchas veces se sienten disminuidas, a veces subjetivamente, no objetivamente. Las esposas necesitan un esposo que las acepte por completo. Es un compromiso que dice, siempre estaré contigo, siempre te amaré, siempre te apoyaré. Es lo que necesita la esposa. Segunda cosa que necesita la esposa es intimidad emocional y comunicación. Las esposas, para las esposas, intimidad es sinónimo de hablar. Para las mujeres, intimidad es sinónimo de hablar. Para muchas mujeres la conversación es la manera principal en que expresan los pensamientos. Hablar es la manera principal en que expresan los sentimientos, también expresan las ideas y los problemas. La tercera necesidad de una esposa es intimidad espiritual. Las esposas no encuentran un consuelo y una seguridad mayor en saber que su esposo camina cerca de Dios y apoya el crecimiento espiritual de la familia. Necesitan un esposo que ore por ellas y con ellas y que sea estable. La cuarta necesidad de la mujer es ánimo y afirmación. Ánimo y afirmación. Las esposas necesitan dosis diarias de ánimo. Dosis diarias de ánimo. Valoran el consuelo y la comprensión en medio de un problema más que el consejo o la manera de resolverlo. No valoran tanto el consejo, la manera de resolverlo, aunque esté acertada, no la valoran tanto como el consuelo y la comprensión. Es interesante definir las necesidades porque nosotros vamos a predicar y vamos a llevar la solución de las necesidades. La quinta cosa que demanda una mujer, una esposa, es la amistad. Las esposas necesitan un lugar para bajar la guardia, en el cual no se sientan que las valoran solo por lo que hacen y en el cual puedan ser ellas mismas. Esta necesidad es la necesidad de amistad. Entonces, ahí tenemos una definición de necesidades. Por lo menos empezamos por ahí. Ahora vamos a definir cómo debemos hacer nosotros, todo con diligencia, para poder llegar a estas personas. Estas personas no hacen las cosas por casualidad, ni hacen las cosas con negligencia, ni hacen las cosas, dejan las cosas liberadas al azar, hacen las cosas con absoluta responsabilidad, con absoluta diligencia. Entonces no puede venir un pastor o un predicador o un hermano irresponsable a querer
decirles lo que tienen que hacer cuando ellos son más responsables que el que le está predicando. ¿Me entiendes? Que le va a predicar, por ahí no es tan responsable como ellos. O directamente es un irresponsable. Tiene la vida fuera de orden, tiene la vida económica, familiar, emocional, media trastabillada, y viene a querer evangelizar a un empresario que tiene toda esta disciplina que yo les describí antes. Entonces es importante hacer todo con diligencia. Nosotros debemos hacer todo con diligencia. Entonces, definir si ser profesional o empresario es la meta o el punto de partida es de fundamental importancia para no terminar en la vida en un completo y lamentable fracaso en las cosas más importantes. Tenemos que definir si ser empresario o profesional es la meta o es el punto de partida. Porque llegar a ser un profesional constituye un logro importantísimo para cualquier persona. En el desafío se ha invertido gran parte de la juventud yendo a la universidad para estudiar, gran cantidad de recursos económicos, gran cantidad de esfuerzos físicos e intelectuales para lograr la tan soñada graduación universitaria. Miren a quién estamos tratando de evangelizar. Estamos tratando de evangelizar a un hombre o una mujer que considera que su estudio universitario es un logro importantísimo, importantísimo. Y que él ha hecho un gran esfuerzo y un gran sacrificio para lograr ese título universitario, cosa que es cierto. Que ha invertido gran parte de su propia juventud, que la ha sacrificado para estudiar. Que le ha costado mucho dinero que podría haber usado en otras cosas. Muchos esfuerzos ha invertido. Esfuerzos físicos, cansancio físico, esfuerzos intelectuales. Y finalmente logró graduarse en la universidad. Ahora es médico, ahora es ingeniero, ahora es abogado, ahora es arquitecto, ahora es contador, ahora es psicólogo. De la misma manera que un profesional, ser un empresario también. Ser un empresario con cierto grado de éxito también ha implicado un gran esfuerzo y dedicación. A lo largo del proceso se ha asumido el desafío de enfrentar el riesgo empresario a cada paso, principalmente en nuestro país. A cada paso se ha enfrentado lo que se llama el riesgo empresario, que significa arriesgarse, ganar o perder todo en la empresa. Se está arriesgando a ganar o perder todo en la empresa en cada momento. Asimismo, se ha dedicado mucho tiempo a estudiar las oportunidades para aprovecharlas, cada oportunidad en su tiempo y en su forma. Se ha tenido la astucia de aprovechar las relaciones construidas a lo largo de toda la vida. El conocimiento de otros empresarios, otros profesionales, políticos, gente de gobierno, funcionarios. Y se ha tenido la astucia de aprovechar eso también. Pero fundamentalmente se ha tenido el temperamento, el temple, la templanza, la perseverancia, el coraje para afrontar el desafío y obtener resultados exitosos. Ahí tienen definido en la primera parte un profesional universitario. ¿Cuánto le costó? ¿Y qué formación tiene? Y ahora le estoy definiendo un empresario, industrial, comercial, de servicio. ¿Cuánto sacrificio, cuánto esfuerzo, cuánto conocimiento y cuánto carácter se necesita para ser un empresario? Un empresario de éxito. En ambos casos se ha realizado un sacrificio que bien merece la recompensa económica que están recibiendo. Bien merece el sacrificio esa recompensa económica. Hay muchas personas que no han tenido la oportunidad de estudiar, por ejemplo, ni el sostén de su padre o de su madre, y su sacrificado trabajo les alcanza escasamente para vivir. En cambio, el profesional o empresario gradualmente va ganando más y más dinero
que le permite desarrollar un alto estándar de vida. Si lo miramos, veremos que tiene dinero para comprar o edificar una casa, por ejemplo, para darle a sus hijos niveles altos de educación, etc. Sin embargo, estas mismas personas pueden llegar a arruinar su propia vida, pueden llegar a arruinar su propio hogar, pueden arruinar a sus hijos, si cometen errores al no saber manejar adecuadamente su posición económica. Interesante, porque muchos pastores quieren evangelizar empresarios, pero no tienen en cuenta todo esto. El carácter y la formación de esas personas. ¿Contra qué han batallado en su vida hasta llegar al éxito? Es demasiado evidente que el hombre sin Dios carece de verdadera sabiduría para guiar su propia vida y la de las personas que dependen de él. El ser humano no ha sido creado para ser su propio Dios, sino para depender del único Dios vivo y verdadero. Y muchas veces el poder que otorga el dinero y las influencias hacen que el profesional y el empresario se sientan como dioses. Se llenan de soberbia, se llenan de falsa omnipotencia. Olvidan que Dios ha dejado su manual de funcionamiento. Olvidan. La Biblia, para que el ser humano, sin importar su trabajo, sin importar su condición social, aprenda a vivir como Dios quiere. Importante esto. Es muy importante que digamos esto y que entendamos esto. Porque nos puede llegar a parecer a nosotros que esos que son profesionales exitosos o empresarios exitosos han aprendido a vivir y viven en el éxito. Y realmente, no importa la clase social, Dios ha dejado su manual para que el hombre, la mujer, aprenda a vivir como Dios quiere. Y ese es el verdadero éxito según Dios, y esa es la verdadera paz y la verdadera felicidad según Dios. No se puede andar a ciegas, sin propósito eterno para la vida. Vivir para 50, 60 o más años de aparente éxito. Miren que les estoy diciendo, 50, 60 o más años tal vez de aparente éxito. Es una meta muy corta, muy miserable, muy miserable. Debemos aprender a ver más lejos que 50, 60, 70 años. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Necesitamos esa luz para ver no solamente en un horizonte de 30, 40, 50, 60 años. Tenemos que ver de acuerdo a la luz de Cristo un horizonte que nos lleve a toda la eternidad. La Biblia, como palabra inspirada por Dios, ha sido para muchos profesionales y para muchos empresarios la fuente de fe, la fuente de fortaleza, de seguridad y la fuente de esperanza. La Biblia, la palabra de Dios. Ha sido el parámetro de ética y el freno para los desbordes del instinto animal direccionado a cometer cosas malas para satisfacer sus instintos, sus apetitos desordenados. El correcto aprendizaje de los pasajes bíblicos, junto con la propia familia, fortalece el hogar. Por eso es tan importante la cena familiar del viernes a la noche. Fortalece el hogar, mejora el estilo de vida y mejora los principios morales de toda la familia. Además, aumenta la eficiencia en el trabajo, lo hace más exitoso todavía. Aumenta la equidad, el sentido de equidad y el buen prestigio ante todos. En general, los profesionales y empresarios de la actualidad son como los griegos de comienzo de la era cristiana. Esta gente muy culta tenía muchos dioses, pero cuando Pablo les predicó acerca del Dios verdadero, ellos no lo quisieron aceptar. Y usted mire y prenda la televisión y mire, son personas con dinero, pero con muchos dioses. Como en el Areópago, donde el apóstol Pablo se andaba paseando allí
entre los ídolos. Esta gente intelectual, con dinero, andan buscando ciencias ocultas, esoterismo, pais, gurúes, guías espirituales, llenos de dioses, llenos de ídolos. Y no quisieron aceptar cuando Pablo les llevó el verdadero mensaje del Evangelio. Algunos creyeron. Dice que cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió del medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ellos lo encuentran en el capítulo 17 de Hechos. Aunque sea para esos unos que creyeron, para esos pocos, algunos que creyeron, nosotros tenemos que saber cómo predicar el Evangelio a esta gente, porque todo el capítulo 17, o del versículo 16 al 34, le muestra cómo el apóstol Pablo sabía cómo predicar el Evangelio a esta gente. Así que vamos a poner manos a la obra ya mismo. Ya mismo vamos a poner manos a la obra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, yo les voy a decir cuál es un comentario que muchas veces hemos escuchado de boca de los pastores que han intentado alcanzar a profesionales y empresarios. Ellos dicen, no sé qué es lo que nos falta, no sé qué es lo que nos falta. En la iglesia hemos recibido la visita de algunos empresarios, pero vienen una vez y después no vuelven a aparecer. Algunos empresarios, algunas personas han venido, después no vuelven más. ¿Será que son demasiado orgullosos? ¿Será que son demasiado insensibles a las cosas espirituales? ¿O será que la iglesia no les resulta suficientemente atractiva? Miren, lo hemos escuchado muchas veces a eso, muchas veces. Este comentario lo saqué de un libro que se llama Alcanzando a Empresarios y Ejecutivos, de Sergio Gándal, pastor de la Iglesia Gran Comisión, ciudad de Tegucigalpa, Honduras. Y su congregación ha llegado a 2.000 miembros, que incluye cantidades de empresarios y ejecutivos. Y él escribe esto, que muchas veces escuchamos esto en los pastores. Con el tiempo, esos siervos de Dios comienzan a ser invadidos por un profundo sentimiento de frustración y terminan desistiendo de predicar el Evangelio del Reino a esos grupos sociales altos. Desisten, abandonan. El resultado es obvio. Gran cantidad de personas quedan afuera de la iglesia, solamente por ser profesionales o por ser empresarios. Es como si serlo fuese el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado? ¿Es un profesional exitoso o es un empresario exitoso? Tiene dinero y eso es un pecado. Y estamos equivocados, empecemos a corregir. Porque inmediatamente aparece el falso consuelo, basado en una errónea hermenéutica aplicada sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo bienaventurados los pobres en espíritu, o cuando dijo que es más fácil entrar por un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Sin embargo, pensar que en la iglesia neotestamentaria no había gente rica es un inmenso error, porque en la iglesia neotestamentaria sí había gente rica. No solamente había gente de clase media y clase alta en la iglesia primitiva, sino había gente rica entre los discípulos de Jesucristo. La verdad es que utilizando la Biblia como fuente de revelación, se puede comprobar que la prosperidad es un don de Dios, siempre. Para los creyentes, la prosperidad es un don de Dios, y que en los evangelios hay referencias a discípulos de Cristo que eran ricos. Bíblicamente, la riqueza material no está reñida con la posibilidad de ser un cristiano comprometido, de ninguna manera. No está reñida con ser un cristiano santo y consagrado a Dios.
En tal sentido, a lo largo de la Biblia encontramos un montón de textos que nos confirman esto que les estoy hablando. Por ejemplo, hay un texto que ustedes se van a acordar que dice: y lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Salmo 105, 37 se refiere a la salida del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida. Los sacó con plata y oro, y sanos, y sanos. Otro tema es: Dios da a sus hijos el poder de hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18 dice: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. O sea, Yahweh nuestro Dios es quien nos da el poder de hacer las riquezas. Hay otro texto, por ejemplo, en Lucas 8, 1 y 3, dice: aconteció después de que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes, en el versículo 3. Ahí tienen gente rica que servía a Yeshua. Y así sucesivamente, ¿no? Usted va a encontrar que habiendo entrado Yeshua en Jericó, iba pasando por la ciudad, y un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Yeshua, pero no podía, pues era pequeño de estatura, y bueno, ustedes conocen la historia. Después hay otro más: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, ¿se acuerdan? José de Arimatea, y dice que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diera el cuerpo, y tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Hizo rodar una piedra sobre la boca del sepulcro. Era un hombre rico. Este último pasaje, de José de Arimatea, habla de un hombre rico que, primero, era discípulo de Cristo; segundo, era influyente políticamente porque fue al gobernador romano y le pidió el cuerpo, y este mandó que se lo diesen. O sea, sí que tenía influencia política. En tercer lugar, era tan rico que se había hecho labrar en la roca un sepulcro nuevo. Y en cuarto lugar, tenía personal que respondía a sus órdenes, porque dice que después de hacer rodar una gran piedra, o sea, mandó a que hagan rodar una piedra. Y en quinto lugar, tuvo la gran misión de dar sepultura al cuerpo de Cristo, su Maestro. Entonces, la lectura que acabamos de realizar parece desvirtuar totalmente la aseveración de que para ser un buen cristiano es necesario ser pobre. ¿Vieron? Quedó desarticulado, que para ser un buen cristiano hay que ser pobre. Ya no creemos más en eso, porque ahí tenemos demasiada evidencia contraria. La Biblia enseña que Dios no hace acepción de personas y que el Evangelio es tanto para los pobres como para los ricos. Sin embargo, la tarea no es tan difícil. Lo que es necesario es un cambio de paradigma en la filosofía de cómo ganar para Cristo a este núcleo de la población. Tenemos que cambiar de manera de pensar en relación a cómo lo tenemos que ganar para Cristo. Creemos que buena parte de la victoria se logra con un cambio de nuestra mente, especialmente la mente de los líderes cristianos. Hay que cambiar de mente, cambiar de paradigma, cambiar de la manera de pensar. Debemos tener en cuenta 4 características importantes de este grupo de personas. 4 características importantes de este grupo de personas. En primer lugar, la primera es el sentimiento de omnipotencia. Estas personas se creen omnipotentes. Entonces, la primera característica de este grupo de personas es el sentimiento de omnipotencia que subyace en personas que han vencido todo tipo de adversidades y han arribado a logros importantes en la vida.
al menos logros en el área económica. Esta raíz de soberbia forma un manto impermeable en muchos de ellos, impidiéndoles aceptar que han cometido algún tipo de error en la construcción de su propia vida. Son tan soberbias que no pueden admitir algún error en cómo han construido, por ejemplo, su matrimonio, por ejemplo, sus hijos, su familia, su futuro. No se permiten demostrar ningún tipo de punto débil, ningún punto débil. Aunque los tengan, pero no los van a demostrar, porque eso los hace vulnerables. Ahí tienen una característica. ¿Cómo le voy a predicar a alguien que se cree omnipotente? Que cree que no se permite demostrar ningún punto débil, ninguna falla. ¿Cómo hago para predicar el Evangelio? La segunda característica de esta gente de clase alta, profesionales y empresarios, es la imposibilidad de admitir que han estado volcando demasiada energía, la imposibilidad de admitir que han estado volcando demasiada energía, a veces toda la energía, hacia el objetivo equivocado, descuidando las cosas más importantes de la vida, como su relación con Dios, su relación con su familia y la relación desinteresada con otras personas. ¿Cómo hacemos para que admitan eso? Que han vivido para el objetivo equivocado. La tercera es que debajo de esa cáscara de exitismo se esconden necesidades. Debajo de esa cáscara de exitismo se esconden necesidades. Aunque puedan mostrar un innegable, nadie le puede negar el éxito económico, son personas que cualquier otro ser humano, igual que cualquier otro ser humano, idéntico a cualquier otro ser humano, como cualquier otro ser humano, tienen una gran cantidad de necesidades insatisfechas. Una gran cantidad de necesidades insatisfechas. Probablemente algunas de ellas sean muy diferentes a las de otros grupos sociales. Probablemente. Sin embargo, allí están todas esas necesidades insatisfechas que nosotros tenemos que identificar porque Cristo Jesús los ama y puede satisfacer todas esas necesidades. Es nuestra responsabilidad determinar esas necesidades y saber cuál es la manera de lograr su plena satisfacción a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios. Y la cuarta característica de este grupo social es la dificultad que tienen en admitir que existe alguien que sea superior a ellos. La dificultad que tienen en admitir que haya alguien, que exista alguien que es superior a ellos. Este complejo de superioridad, a veces encubierto, otras veces no encubierto, otras veces a la vista, les impide muchas veces recibir consejo de personas no calificadas según su criterio. Ellos no admiten que haya alguien superior a ellos. Y ese complejo de superioridad les impide recibir consejo de personas que según ellos piensan, según su propio criterio, no son calificadas para aconsejarlos a ellos. Sin embargo, observen que ellos reciben sin ningún tipo de dificultad consejos de profesionales, tales como abogados, tales como contadores, y prefieren, cuando tienen algún problema interno, acudir a profesionales calificados como los psicólogos, y no tienen problema, aunque en el fondo sientan que no constituyen más que un par de muletas para seguir andando, aunque sea con dificultad. Estas terapias. De ninguna manera aceptarían el consejo de un pastor no calificado. De ninguna manera aceptarían el consejo de un pastor no calificado de acuerdo con sus propios parámetros, y sabemos que la mayoría de los pastores en los países no desarrollados, y muchas veces también en los países del llamado primer mundo, no son personas académicamente calificadas. Entonces, tenemos una limitación.
No van a recibir los consejos de personas que para ellos no están calificadas, intelectualmente, académicamente. Entonces, yo tendría que hacerle algunas recomendaciones. Recomendaciones. Entonces, de las primeras recomendaciones que podemos brindar para lograr una fructífera evangelización, un fructífero discipulado de profesionales y empresarios, vamos a prestar atención, y lo vamos a ver la clase que viene, el lunes que viene, presta especial atención a estas cosas, pues están relacionadas con lo que estamos hablando. ¿Cuáles son las recomendaciones que les voy a hacer? Y vamos a ver el resto. Pero por lo menos la primera. Les voy a hacer ver que tengo como 10, 11, 12, 13, 16 recomendaciones les voy a hacer. La próxima clase. Pero la primera se la quiero hacer hoy para dejarlos pensando. La primera recomendación de 16 que le vamos a hacer en la próxima clase en relación con la evangelización de profesionales y empresarios. La primera recomendación está relacionada con lo que acabamos de decir. No van a aceptar ningún tipo de consejo de personas que no estén calificados intelectualmente y académicamente según su propia valoración. ¿Reciben consejos? Claro que sí. Reciben consejos de abogados porque consideran que están calificados en su profesión. En su profesión reciben consejos. Reciben consejos de contadores porque consideran que están calificados en su profesión, contable, impositiva, económica, etc. Reciben consejos por ahí de psicólogos a los que acuden porque consideran que en su profesión están calificados. No reciben consejos de pastores porque consideran que no están calificados en su profesión. Y ahí tenemos el primer punto a tener en cuenta. El primer consejo, con esto yo hoy termino la clase, mi primer consejo es capacítese. Pastor, líder, que quiere evangelizar y llegar a todas las clases, a la baja, a la media y a la alta también, capacítese, capacítese. Si no ha completado sus estudios teológicos, este es el momento de hacerlo. No es lo mismo ser autodidacta que haber completado los estudios en un instituto bíblico o en alguna universidad teológica. Yo no estoy diciendo que sean la nuestra, estoy diciendo en cualquiera que usted elija, cualquier facultad, en cualquier universidad teológica, en cualquier instituto bíblico, estudie, capacítese, en cualquiera de ellas, capacítese. Su conocimiento será diferente, tu conocimiento será diferente y eso se nota. Se nota quién sabe y quién zanatea. Se nota quién sabe y quién inventa. Se nota y se sabe. Queda a la vista quién improvisa y quién miente. Entonces, su conocimiento, tu conocimiento, será diferente si estudias, si te capacitas. Eso se nota, no se olviden nunca, se nota, se percibe. Principalmente las personas con mayor nivel de educación formal se dan cuenta. Alguien con mayor nivel de educación formal se da cuenta cuál es tu nivel de educación, si estás formado. Yo no digo que estudies empresariado o las profesiones de las personas que vas a aconsejar. No es necesario. Se nota, se requiere estar capacitado en tu profesión, que es ser pastor, en tu labor, que es ser pastor. Ellos respetan los contadores, respetan los abogados, respetan los médicos, respetan los psicólogos, respetan los ingenieros, respetan los profesionales, porque están capacitados en su especialidad. Entonces es necesario que vos también te especialices en tu especialidad, porque ellos se dan cuenta cuando te falta capacitación, porque ellos tienen un mayor nivel académico y se dan cuenta. Lea libros de historia, pastores, líderes, lean libros de historia de la iglesia. Historia de la iglesia. ¿No conoces ni siquiera la historia de tu iglesia? ¿Dónde está tu capacitación? Lea libros de historia de la iglesia.
lea el diario todos los días, estudie la Biblia sistemáticamente, no solamente temas de la Biblia puntuales para preparar las predicaciones, sea más amplio en el conocimiento. Se lo repito, lea libros de historia de la iglesia, porque cuando un empresario que por ahí leyó historia de la iglesia o está informado, te diga algo de la historia de la iglesia, te diga quién es Hildebrando, o sea, Gregorio, el Papa Gregorio, quién es, cómo fue la Reforma, quién es Zwinglio. Zwinglio es el principal reformador, más importante que Lutero. Cuando te empieza a nombrar ciertas cosas y vos no sabés nada de la historia de la iglesia, ¿te parece que un profesional o un empresario te va a respetar? ¿Te va a escuchar? ¿Va a escuchar tus consejos? No, no hay duda de que no. Entonces les aconsejo, capacítese, lea libros de historia de la iglesia, lea el diario todos los días, estudie la Biblia sistemáticamente, no solamente para preparar la predicación de la próxima reunión, sistemáticamente, estudie sistemáticamente. Es muy importante esto que les estoy señalando, porque ustedes están estudiando este curso para eso. Es un curso práctico, es un posgrado teológico y práctico, y yo les estoy dando la parte práctica. Les estoy dando la parte práctica para que usted con este curso teórico y práctico pueda mejorar su ministerio, su servicio a Dios, tanto como pastor, tanto como líder, tanto como servidor dentro del cuerpo de Cristo. Así que gracias por haberme acompañado en esta clase. Gracias por compartir con nosotros esta clase. Los esperamos la próxima semana para continuar aprendiendo juntos. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su Facultad Bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.